Ya. Sigamos entonces en la doctrina trinitaria. Estábamos, profe. Bien, ahí estamos. Ve, ¿qué está viendo mi hermano Roberto? La presentación. Se ve Ah, la está bien. presentación. Ya. Elementos esenciales de la doctrina trinitaria, ¿verdad? Sí, Ah, ok. Mi hermano Roberto quedó sin audio nuevamente. O sea, sin. Claro, sin audio. No se escucha lo que estaba hablando. Bien. La unidad de Dios, entonces, se puede comparar la unidad de Dios con la unión matrimonial. No tenemos tres dioses ni tres formas de la divinidad, sino que en el seno del mismo Dios hay tres personas. La Trinidad es eterna. Todos ellos desde la eternidad y hasta la eternidad son divinos. Es correcto decir que el Hijo procede del Padre y que el Espíritu Santo procede de ambos. Los ortodoxos, eso decimos los de la Iglesia occidental, tanto católicos como protestantes, de que el Espíritu eh, surge del Padre y del Hijo. Los orientales no estarían de acuerdo con eso. Pero resulta incorrecta decir que un miembro de la Trinidad es inferior en esencia y autoridad. Sí existe subordinación, pero en función, en oficio. Función y en oficio. No en naturaleza o sustancia activa entre los miembros de la Trinidad. Se han empleado históricamente muchas ilustraciones para ejemplificar la Trinidad, pero ninguna de ellas es adecuada porque son ilustraciones nada más. Y algunas podrían interpretarse como modalistas, por ejemplo, el agua está en tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Un trébol son tres hojas, pero un solo trébol, un triángulo de tres lados, pero es siempre un solo triángulo. La electricidad produce luz, calor, también produce movimiento. Tertuliano utilizaba varias analogías como la raíz, el árbol y la fruta, el sol, el rayo y el ápex. No sé a qué se referiría el ápex. El- la fuente, el arroyo, quizá una teoría antigua. La fuente, el arroyo y el lago. Era súper estirado las ilustraciones de Tertuliano. El arroyo, el lago y la fuente. Anselmo de Canterbury, las ilustraciones que empleaba era el sol, el esplendor y el calor. Hay algunas analogías científicas también para ilustrar la Trinidad, como por ejemplo largo, ancho y alto en el universo, espacio, materia y tiempo. El átomo tiene tres componentes: protón, neutrón y electrón, aunque ahora han dicho el quarks. Y si existen microscópicos más potentes, quizás cuántos otros elementos de la materia se puedan encontrar. Pero ninguna de estas son adecuadas, algunas tienen algunos problemas, no son concretas, pero son ilustraciones terrenales de algo que es inmaterial. Nos estamos refiriendo al- a Dios, Espíritu. Con respecto a la salvación, el Padre envía al Hijo para redimir, el Hijo da su vida en rescate por muchos, el Espíritu Santo convence al pecador de pecado, lo lleva al arrepentimiento, luego mora en él. Se le aplica un nombre a esta actividad del Espíritu de Dios previo al creyente y posterior al creyente también, como es la gracia preveniente, la gracia que está antes de la conversión, la gracia cooperante que le ayuda a cooperar con la salvación, el Espíritu de Dios en el creyente, y la gracia subsecuente que le ayuda a perseverar en la fe en el Señor Jesucristo.
Eso es lo que menciona Jacobo Armino, gracia preveniente, la gracia cooperante, la gracia subsecuente. Siempre es por gracia. Pero él se refiere a la obra del Espíritu de Dios en ese sentido. La unidad en el cuerpo de Cristo, los miembros de la Trinidad comparten la misma visión y colaboran estrecha y desinteresadamente para llevarla a cabo. No se encuentran rivalidades, egoísmo, personalismo, divisionismo entre los miembros de la Trinidad. El modelo de la Iglesia es la Trinidad entonces. El gran desafío para todos los creyentes, actuar desinteresadamente, tener la misma visión, que no existan rivalidades, egoísmo, personalismo, divisionismo. En ese sentido, no debería haber divisiones dentro de la iglesia. Los hay. ¿Por qué los hay? Porque quizás no se ha enfatizado lo suficiente o no se ha profundizado en la reflexión de la doctrina de la Trinidad, o lo otro puede ser el pecado que todos los seres humanos nos tienen. Cada miembro de la Trinidad se somete a otro. Es humano buscar lo suyo y señorear sobre los demás, pero es divino sujetarse unos a otros. Los miembros de la Trinidad son unidos por amor desinteresado. Y ese es el modelo de los creyentes. Estas son las lecciones prácticas que podemos extraer de esta doctrina de la Trinidad. Es una doctrina compleja, muy elaborada, difícil de explicar, porque se está tratando de definir la esencia íntima de Dios, de la naturaleza de Dios. Pero a pesar de eso, aunque es abstracta, para algunos será especulativa, pero tiene lecciones prácticas, reflexiones prácticas, aplicaciones prácticas, incidencias prácticas, como la que estamos viendo acá de modelo de la iglesia. Bien, eso es con respecto a la Trinidad. Ahora vamos a ver las disertaciones. ¿Quién diserta hoy día? Esto es Temuco. Acá estamos. Vamos a ver los temas y las fechas. Hoy día estamos a 12 de julio. Ah, son varios. Ya. Tengo acá, hermano Daniel, en la disertación. No sé si la tendrá lista, hermano, para ella la semana pasada, pero lo habíamos reagendado para esta fecha todavía. Y lo otro también, el hermano Yosemar igual para el 12. Y Luis Béjar para el 12 igual. Los que están presentes, hermano Daniel y Luis, porque hermano Daniel dice, hermano Daniel dice la próxima semana. Daniel la próxima semana, entonces. Hermano Luis y el hermano Luis. Ahí está hermano Luis. Hermano Luis, ¿cómo está para la disertación de hoy día? De Erickson también, Sí. de Emilia Erickson. Profe, ¿lo podemos dejar para el próximo, para la próxima semana? Sí, claro. Perfecto. Para la Sí, próxima semana entonces, hermano Daniel y hermano Luis. Y sí, en la también va. próxima semana Muy disertamos bien. presencial, cierto presencial. Perfecto. Muy bien, hermano Luis. No hay problema. Muy bien, entonces vamos a dar un repaso de lo que trabajamos hoy día. Después la clase de la sexta, 9 y 10. Esperemos que se abra el archivo. Muy bien, mis hermanos, por favor activen sus micrófonos y respondan a las siguientes preguntas. ¿En qué consiste la doctrina subordinacionista? O, mejor dicho, la herejía subordinacionista.
creer que el Padre es el verdadero Dios, siendo las otras personas como seres creados, algo así. Perfecto. Muy bien. Seres creados inferiores a Dios. Padre. Claro. Perfecto. O sea, nunca iguales, pues nunca iguales al No, no, Padre. nunca iguales. Claro, Excelente. claro. Muy bien. ¿En qué consiste la doctrina o la herejía de Arrio de Alejandría? Que Jesús fue un ser creado. Muy bien. ¿Qué más? Em, Con respecto al Espíritu de Era, Dios, bueno, que Jesús también era poco menor a los ángeles. O sea, o era era más, más que hombre y poco menos que Dios, perdón. muy bien, más que hombre, menos que Dios. Excelente. Una especie de semidios, una criatura intermedia entre Dios y los hombres. Muy bien. Y el Espíritu de Dios era un ser creado también, de los tantos espíritus que Dios había creado. ¿Cuál Sí. es el grupo religioso actualmente que ha adscrito o ha revivido la doctrina de Arrio de Alejandría? Los unicitarios. los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Perfecto. ¿Qué enseñó Sabelio sobre la doctrina de la Trinidad? Sabelio es lo mismo que el monarquianismo modalista. ¿En qué consistió esa enseñanza de Sabelio o monarquianismo modalista? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Manifestaciones manifestaciones de una sola y misma persona. Eso es. Tiene uno solo Dios, Dios Padre. Pero tiene tres nombres, se manifiesta de tres maneras diferentes. Pero no son tres personas, solamente papeles fue el vocablo que utilizó Sabelio para hablar de esta doctrina. ¿Cuáles son los grupos religiosos actualmente que adoptan la doctrina de Sabelio o la herejía de Sabelio? Los solo Jesús. Los solo Jesús o unicitarios o, bien, o los pentecostales unitarios. No, son varias iglesias pentecostales. Ya. Eso, entonces, lo que vimos. Hablamos en qué concilio se rechazó la doctrina de Arrio, en el Niceano. el de Nicea, en el año 325. Defina, por favor, bueno, quizá un poco más complejo esto, pero aquí le vamos a ayudar. Brevemente, la doctrina de la Trinidad. De acuerdo a lo que dice Pablo Howe, y si ustedes respondieron su libro, se lo sabe. Algunas palabritas clave ahí, que dentro de la esencia de la divinidad hay tres personas, y después vienen algunas palabras que le acompañan, que son co O eternas. o eterna. ¿Qué más? Coexistente. Coexistentes, coiguales, diferentes coiguales, distinguibles en subsistencia. Muy bien, esa es la definición de la doctrina de la Trinidad. Ahora vamos a trabajar con la doctrina de los ángeles. Eso es lo que vamos a ver ahora. Cómo se clasifican los ángeles, el carácter de los ángeles, la función de los ángeles, en qué consiste la obra de los demonios, Satanás también. Eso es lo que vamos a ver en esta
Vale. Pero tengo que cerrar la clase, ¿no? La misión de los ángeles en la Biblia es de manera incidental. Eso es lo primero que podemos hablar de los ángeles. Es incidental. No constituye su foco principal. La Biblia se centra más en la salvación y no en quienes le sirven, que son los ángeles. El énfasis de la Biblia es en Dios, no el Dios de los ángeles, sino en Dios. Hay una crítica que se le plantean a los movimientos de la guerra espiritual. Lee manuales de demonología, conoce los nombres de los demonios, el trabajo de Satanás, las jerarquías satánicas, el procedimiento para expulsarlo, y tratan de percibir en cualquier parte presencias demoníacas. Y una de las críticas a estos movimientos es que ellos conocen más de los ángeles o de los demonios que de la expiación, de la obra de Jesucristo, la obra de los ángeles o el poder de Dios, porque han enfatizado tanto, se han obsesionado tanto con lo demoníaco que carecen de lo principal que enseña la Biblia, porque el énfasis de la Biblia es Dios, la salvación. Y cuando se mencionan de los ángeles y demonios es simplemente incidental. La opinión sobre los ángeles se remonta a los tiempos remotos. En las tradiciones paganas eran considerados como seres divinos, Profe, disculpe, ¿qué significa sí, incidental? que no es lo principal, sino es muy periférico, es muy superficial. Esa es la idea incidental. Superficial o no relevante, no tan relevante, muy superficial. Y no es tan relevante. Los asirios, los griegos, le pusieron alas a algunos de los seres semidioses. Hermes, por ejemplo, tenían alas en los pies. Hermes es el dios de la mitología de los griegos que traía mensaje de los dioses a los hombres. Ahí viene el término hermenéutica, el que interpreta. A Eros le atribuyeron alas en los hombros, conocido por los romanos como Cupido. Y en la Edad Media, los ángeles se convirtieron en sujeto de especulación filosófica, pero muy grotesca y ningún provecho. Por ejemplo, los escolásticos hacían preguntas, no sé si a usted le resulta esta pregunta relevante o importante. ¿Cuántos ángeles son capaces de bailar en la punta de una aguja? O cuando se materializan pueden ejercer las funciones vitales, si pueden entender muchos pensamientos al mismo tiempo, si conocen nuestros pensamientos, si pueden hablar entre sí. Muy preguntas que son muy estériles, ¿eh? No, no tienen ningún provecho. Pero en la época de los colectivismos de la Edad Media se hacían estas preguntas respecto a los ángeles. Con respecto a la Biblia, ¿qué dice la Biblia de los ángeles? La Biblia dice que los ángeles son criaturas. En Colosenses capítulo 1, verso 16, nos señala esta verdad. Aquí vamos a leer la Biblia, mis hermanos. Por favor, Colosenses capítulo 1, verso 16. El hermano Roberto va a leer Colosenses capítulo 1, verso 16. Son criaturas. Como son criaturas, entonces no pueden ser adorados, invocados
o adorado, invocado, o no se le puede cantar, no se puede conversar con ellos como conversamos nosotros con Dios, en el contexto de oración o de invocación. Hermano Roberto, por favor. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ya. Visibles o invisibles, trono, potestades o principados, todo fue creado por medio de Jesucristo, dice el apóstol Pablo en Colosenses. Por lo tanto, no deben ser adorados. El hombre no ha recibido la orden de adorarlos, porque son criaturas. Y también los ángeles son espíritus. Hermano Luis, por favor, Hebreos capítulo 1, verso 14. Son espíritus. ¿Cómo es un espíritu? Un espíritu no tiene carne, no tiene huesos, no tiene forma. Algunos señalan que dentro de la espiritualidad existe alguna Pero forma, pero Hebreos José, capítulo ¿cuánto? 1, verso 14. Son espíritus entonces sin cuerpo, sin forma. Dice, ¿no son espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Perfecto. Se refiere a los ángeles. Hebreos capítulo 1, verso 14. Como son espíritus invisibles, incorpóreos, pero sin embargo se pueden materializar. En Génesis capítulo 19, verso del 1 al 3, dos de los que se presentaron de los tres a Abraham eran ángeles y el otro era Jehová. Se pueden materializar entonces. Si se presentara un ángel ahora, pasaría desapercibido, porque vestiría las mismas ropas que nosotros vestimos en la actualidad. No andaría con alas, no andaría con túnicas blancas, como son representados en las imágenes o los iconos también, o los libros para los niños. Sería muy semejante a nosotros hoy. No, no nos daríamos cuenta de que es un ángel. Podría ser un mendigo, podría ser un deportista, cualquier persona, un vendedor, por ejemplo, puede ser un ángel. Podría comer también incluso con nosotros, porque estos dos ángeles comieron con Abraham. Algunos hospedaron ángeles sin darse cuenta. No tendrían ninguna característica extraordinaria, simplemente seres humanos, porque así esa forma tomarían con una función enviada por Dios, por supuesto, porque mm, están bajo la subordinación, bajo el dominio, bajo el control y la soberanía de Dios. No son independientes en ese sentido, tomar libre decisiones en cuanto a qué hacer con los asuntos de la tierra. Son espíritus, son criaturas, son espíritus. Son numerosos también. En Mateo capítulo 26, verso 53, hermano Daniel, vamos a darle lectura a esa sección bíblica, por favor. Mateo Perdón, capítulo, Hebreos, ¿cuánto? Ah, Mateo. Mateo capítulo 26, el verso 53. Son numerosos, son muchos ángeles. Mateo, capítulo, pastor, hermano. 26, verso 53. Ah, ya, perfecto. Mateo 26, verso Correcto. 56. 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Perfecto. 12 legiones de ángeles. Las cifras de las legiones son diferentes, ¿ah? Pero más o menos son 6.000 soldados. 6.000 por 12. ¿Cuántos son? Son hartos. Hartos ángeles. 6.000 por 12. Impresionante, ¿eh? Como Bueno, 72.000. 72.000, ¿no? Más o menos. Impresionante, ¿eh? Se lo podría enviar a Jesucristo para que los librara de las manos de sus enemigos cuando fue arrestado por las autoridades judías. Son numerosos entonces, millares y millares le servían, millones y millones le servían. Dice Daniel capítulo 7,
verso 10. Son numerosos entonces, son muchos. No dice cuántos, pero son muchos. Son asexuales. En Lucas capítulo... Hermana Soledad, por favor, vamos a dar lectura. En Lucas capítulo 10, verso 34 al verso 35. Los textos están en la presentación, en la pantalla. Hermano, ahí pueden ver los pasajes bíblicos. Por lo menos los que están con el computador, porque en el celular no sé si se logra ver Sí, los números. se ven bien. Ah, perfecto, ya. Lucas 20, 34, 35. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan. A ver, Lucas 20, 34, sí. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Perfecto. Se entiende entonces de que son asexuales. No se casarán ni se darán en casamiento. Aunque son numerosos, tiene un límite. No pueden continuar propagándose o procrear más ángeles para aumentar la cantidad innumerable que existe. Hay un límite de la cantidad de ángeles que existen. Hay un tope y eso no puede ser traspasado. No pueden reproducirse o multiplicarse a sí mismos por esa característica. Nosotros, los creyentes, cuando venga el Señor por segunda vez, dice el Señor que seremos como los ángeles. No nos casaremos ni nos daremos en casamiento, es decir, seremos asexuales. Culmina la cantidad de salvados y ya no pueden reproducir más salvados, porque eso correspondía a, al estado en que nosotros nos encontramos aquí en la tierra. Culmina la cantidad de personas que nazcan en el mundo entonces. Los ángeles, en contraste con el hombre, no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Puede ser eso porque no son asexuales, por eso no se pueden procrear. En ese sentido, nosotros los seres humanos somos co-creadores, porque podemos crear nueva vida en ese sentido. Nos dio esa facultad. Puede ser, o sea, aquí estoy solamente especulando. Pero los ángeles no son hechos a imagen y semejanza de Dios. Los hombres, los seres humanos, somos imagen y semejanza de Dios. Algún día juzgaremos a los ángeles, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 3, cuando el apóstol Pablo reprenda a la iglesia de Corintios por unos problemas que tenían, conflictos internos que lo llevan a los tribunales de justicia, y él dice, ¿por qué ustedes están llevando estos asuntos conflictivos internos a las autoridades civiles, a los jueces del mundo? ¿O no se dan cuenta que ustedes juzgarán al mundo y juzgarán a los ángeles? Por lo tanto, juzgaremos a los ángeles que cayeron, por supuesto. No pueden tener hijos, los hombres sí pueden tener hijos, hay una diferencia. Ningún ángel que pecó alcanzará la salvación, porque todos los ángeles que tomaron la decisión de seguir a Satanás, no hay ninguna esperanza de recuperar su estado original. En cambio, los seres humanos sí tenemos esa posibilidad de la salvación. Quizás por eso Jesús murió solamente por los creyentes, por los seres humanos, porque somos imagen y semejanza de Dios. En cambio, los ángeles no. Por esa razón se sacrifica para rescatarnos a nosotros, porque ostentamos la imagen del Creador. O también la salvación fue provista única y exclusivamente para los seres humanos, porque el pecado de los ángeles vino desde su interior. En cambio, el pecado en la humanidad vino desde el exterior. Se nos engañó, se nos mintió. Satanás fue el que nos persuadió a pecar, a rebelarnos contra Dios.
y fuimos inocentes o fuimos ingenuos al obedecer la voz satánica y caímos en el lazo y la trampa del diablo. Por esa razón quizás Dios tomó la decisión, y por muchas más, de salvarnos solamente a nosotros y no a los ángeles. Recuerdo hace mucho tiempo a una hermana que decía: el Señor es tan misericordioso, es tan bondadoso, es puro amor. Yo creo que Él es tan bueno que al final va a perdonar incluso hasta Satanás. Pensaba, veía a Dios en ese sentido. Bueno, los demonios no pueden ser salvos. No, no hay ninguna posibilidad de arrepentimiento para ellos tampoco. ¿Qué más? En cuanto a la clasificación de los ángeles, algunos no están muy de acuerdo con respecto a la clasificación, pero algunos libros lo describen y lo clasifican de este modo. Por ejemplo, el ángel del Señor, no sé si clasificarlo dentro de los ángeles, porque el ángel del Señor en realidad es el mismo Jehová, es una teofanía. Pero para efecto didáctico, para efecto de estudio, se deja acá, en esta clasificación. Pero se entiende que se refiere a Jehová. O a la segunda persona de la Trinidad, dicen otros, a Jesucristo antes de su encarnación. El arcángel Miguel, no se menciona en otro arcángel, solamente el único arcángel. Satanás es un querubín, el único arcángel perdón, el arcángel Miguel. Gabriel es un ángel. Ángeles escogidos. ¿Quiénes son los ángeles escogidos? Los ángeles que tomaron la decisión de quedarse con el Señor, ser fiel al Señor, no rebelarse en la rebelión satánica. Esos son los ángeles escogidos. Principados, poderes, tronos y dominios. Un hermano leyó Colosenses 1:16. Raúl Saldívar, en su libro Teología Sistemática, desde la perspectiva latinoamericana, explica ese pasaje bíblico como diciendo que estas diferencias no indican diferentes clases de ángeles, sino simplemente diferencias de rango o de dignidad entre ellos. Están también los querubines, en Génesis 3:24, que custodiaron el Edén para que no ingresara el ser humano a comer del fruto del árbol de la vida para vivir eternamente. Ahí también se especula con respecto a eso, si es simbólico esto o era algo de verdad o algo literal y el árbol tenía propiedades curativas o propiedades sobrenaturales y extraordinarias que si el hombre accediera a comer ese fruto de prohibido, estando en un estado decaído o un estado de pecado, y viviría eternamente en ese estado de pecado, sería realmente macabro, terrorífico. Otros, como Gerhard von Rath, en el libro Teología del Antiguo Testamento, señala: no debemos plantearnos esa pregunta: ¿qué ocurriría si el hombre, después que cayó en pecado, pudiese comer del fruto del árbol de la vida? Más bien, dice Gerhard von Rath, quiere indicar ese pasaje bíblico que a pesar del pecado del ser humano, de su estado caído, no ha perdido ese anhelo que es intrínseco, un anhelo esencial de la inmortalidad. No lo ha perdido, lo aspira todavía. Aspira a vivir eternamente a la inmortalidad. Quizás tenga más razón Gerhard von Rath en ese sentido. Eso es lo que quiere expresar el pasaje bíblico con respecto al extender la mano de Adán y Eva después que cayeron o que después que fueron expulsados del huerto del Edén para vivir eternamente. Pero Génesis dice que para evitar eso, los querubines quedaron custodiando el huerto para que el ser humano no volviera a ingresar al paraíso. En eso también se mencionan a querubines. Los serafines, en Isaías capítulo 6, son seres ardientes, porque son apasionados por las cosas de Dios. En Isaías están permanentemente alabando a Dios: santo, 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 es Jehová Dios del universo, y llena hasta la tierra de su gloria. Ahí está la clasificación que dan algunos autores acerca de los ángeles.
El carácter de los ángeles ahora. Son obedientes. Los ángeles, ¿ah? Estamos hablando de los ángeles, no de los demonios. Los ángeles. Son obedientes. Ahí podemos aprender algo de los ángeles. La obediencia. Obedecen prontamente a Dios. Son rápidos para obedecer a Dios. En el libro de Ezequiel aparecen ángeles y algunos tienen alas por todas partes, impresionante, en rostros también, pero son figuras apocalípticas para hoy. Pero la idea es que están prontos para cumplir la voluntad de Dios, son obedientes. También la otra característica de los ángeles son reverentes en las cosas de Dios. Guarda mucho respeto, reverencia, son sabios. Sabios nada más, no son omniscientes, porque solamente Dios es omnisciente. Ellos son sabios, pero deben tener mucha sabiduría porque el, la vida del ser humano es muy corta, son 70, 80 años más o menos, y después se va degradando y muere. Pero a medida que transcurre el tiempo, se va adquiriendo experiencia en la vida, va aumentando el saber, la experiencia práctica, se le denomina la sabiduría. Por eso que los jóvenes recurren a los más ancianos, más antiguos, para pedir consejos acerca de qué hacer en situaciones críticas, porque ya los antiguos pasaron por esos mismos momentos, eventos. Los ángeles, ¿cuánto tiempo, cuántos años de existencia tendrán? No lo sabemos, pero muchos más años que nosotros, por supuesto. Por lo tanto, durante todo ese tiempo han logrado adquirir una sabiduría inmensa. Son sabios, nos dice Mateo y también Samuel. Son humildes, es la otra característica de los ángeles. En segunda de Pedro y en Judas 9 también nos señala acerca de su humildad. Son poderosos, pero no son todopoderosos. No pueden hacer absolutamente todo. Están muy limitados, pero pueden hacer todo lo que Dios les ordene. Su poder está restringido o está regulado, canalizado por la soberanía de Dios. Un ángel en una sola noche fue capaz de matar a 185.000 soldados del ejército más terrorífico de la antigüedad, que eran los asirios. En una sola noche. Imagínense que le hubiesen dado un mes completo, un año completo matando a soldados de los asirios. Hubiese terminado a todos los asirios, no hubiese quedado ninguno vivo. Poderosísimo. Son santos, el término santo ya lo hemos analizado anteriormente. ¿Qué significaba santo, mis hermanos? Cuando hablamos acerca de santos. Apartado, separado. Apartados, separados, nada más. Ellos son apartados, separados, para servicio exclusivo a Dios, porque permanecieron con Dios y están a las órdenes de Dios, al servicio o consagración dedicado a Dios. Son obedientes, son reverentes, son sabios, son humildes, son poderosos, son santos. La obra de los ángeles. ¿Cuál es la obra de los ángeles? En la corte celestial están al servicio de Dios. Y en la tierra guían al creyente, lo orientan. Como por ejemplo Hechos capítulo 8, verso 26, cuando un ángel fue el que le dijo a Felipe que descendiera de Jerusalén a Gaza. Guían al creyente entonces. Animan y fortalecen al pueblo de Dios. En Hechos capítulo 5, verso 19, podemos encontrar un pasaje que habla acerca de el ángel del Señor le fortaleció a un creyente. Para andar más rápido, lo voy a leer aquí. Hechos 5, 19. Hechos capítulo 5, verso 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo: id puesto en pie en el templo, anunciar la palabra de Dios. Bueno, animan, fortalecen al pueblo de Dios, liberaron al pueblo de Dios en ese momento al apóstol Pedro de la cárcel.
defienden, protegen y libran a los siervos de Dios. En Hechos 27, 23 también se encuentra otro pasaje refiriéndose a la acción y la obra de los ángeles. Hechos, capítulo 27, verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Bien. Son testigos oculares de la iglesia y también del creyente. En Corintios, por ejemplo, lo menciona, 1 Corintios, capítulo 4, verso 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como han sentenciados a muerte, porque hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y bueno, ahí tenemos algunos textos, son varios textos, versos bíblicos, que hablan acerca de, son testigos oculares de los acontecimientos de la tierra y de la iglesia. Guardan a los creyentes difuntos y acompañan a Cristo en su segunda venida. Bien. Stanley Horton, con respecto al servicio que los ángeles cumplen a favor de los creyentes, dice que a pesar de todos los servicios que realizan los ángeles a los creyentes, esto no significa que están a las órdenes de los cristianos, pues solo Dios puede darle órdenes a los ángeles, porque son servidores de Dios, están al servicio de Dios, y son obedientes y están pronto a cumplir inmediatamente la voluntad de Dios o lo que Dios les ordena. Sirven a los creyentes, pero en el sentido de Dios, estar preocupado, guiar a los creyentes. Pero bajo ningún punto de vista quiere decir que los ángeles están al servicio de los creyentes como si fueran subordinados a los cristianos o estuvieran para cumplir las órdenes de los cristianos. Solo cumplen órdenes que Dios le ha ordenado. Esto lo dijo Stanley Horton, pero hace mucho tiempo atrás. Pero sirvió ese consejo, lo escribió en su libro de teología sistemática, porque después aparecieron algunas enseñanzas donde se exhortaban a creyentes a darle órdenes a los ángeles. Por ejemplo, en un momento, no sé si alguien conoce ese caso, mi hermano, donde una profeta comienza a darle órdenes a los ángeles. No sé si lo han escuchado, si ustedes la conocen. Cuando una profeta dijo que No, hermano. es muy conocida, ahora no tanto porque se produjo un problema ahí de matrimonial, no está La- tanto en la Ana televisión. Maldonado. No. Ah, muy bien, hermano Roberto, ¿sabes? Hermano, ¿qué dijo la profeta? Bueno, ¿Quién? la pastora, no sé cómo denominar, No me la acuerdo. hermana. No, Ella, no me acuerdo. ella dijo De los que billetes parece. se le perdió sus joyas y entonces mandó a los ángeles para que se lo encontrara. No sé si se lo han encontrado o no, pero, pero ella dijo, mandó a los ángeles para que encontrara las joyas que se le habían extraviado. Pero sería un error eso, porque no están bajo las órdenes de los hombres, sino bajo las órdenes de Dios nada más. Tampoco se le pueden invocar porque no están en todas partes, mucho menos ahora. ¿Qué le parece esta imagen? Bueno, los demonios son espíritus, son ángeles caídos, son espíritus, son invisibles, son incorpóreos. No tienen alas como lo están mostrando ahí las imágenes, pero vienen de la mitología puede ser de los persas, de los babilonios. Bueno, alguien de griegos romanos concibieron los ángeles de este modo, y para ilustrar los cristianos, los ángeles, y porque algunos querubines también tienen alas, serafines también, entonces también lo ilustran y lo pintan como si tuviesen alas. Pero recuerde que son espíritus. Pero la imagen a la vista, si esto es un cuadro gigante, grande,
en una pared, por ejemplo, uno queda realmente maravillado al imaginarse la caída de los ángeles. Obviamente no se pueden ver cuando esto ocurrió, pero a modo de ilustración, a modo de efecto de estudio didáctico, la imagen es realmente maravillosa. El pintor hizo muy bien su trabajo, porque son multitudes y que son expulsados del cielo, arrojados a la tierra. La segunda imagen es mejor porque habla acerca de oscuridad, de lo negro que se va a la oscuridad, se alejan de la luz y del cielo hacia la tierra. Hacia la tierra, es decir, hacia lo más bajo. Cayeron en lo más bajo por haberse rebelado contra el Creador. Bueno, sí, hermano Roberto. Ellos, por ejemplo, igual están sujetos a lo que sería como el espacio-tiempo, por así decirlo, en el sentido de que si son espíritus, para moverse a distancia, no lo pueden hacer automáticamente o también están sujetos al tiempo, Muy si bien. es que el Señor los creó después de haber creado el tiempo. Es medio escolástica la pregunta, pero No, está bien. Porque ellos tienen límites, son limitados. Limitados en cuanto al espacio y al tiempo. En cuanto al tiempo, no son eternos. Y en ese sentido, están bajo la limitación del tiempo. Desde que desde que ellos fueron creados. Son inmortales, sin embargo. No sé si hablamos de la inmortalidad. Bueno, ese punto no. Tenemos que avanzar más rápido, por eso no. Pero en su libro dice inmortales. Fueron creados, pero ya no van a morir. Inmortales. En ese sentido, están sujetos al tiempo, porque fueron creados. Y sujeto al espacio, aunque cuando hablamos de espíritu no podemos hablar de espacio porque el espacio implica y presupone la materia, pero para que nosotros podamos entender de que no están en todas partes, no son omnipresentes. Por lo tanto, ellos están en un lugar y para moverse a otro tienen que hacer un esfuerzo. Eso sí, no sé si podrán aparecer y desaparecer a voluntad. Bueno, eso, ahí ya no podría hablar de si podrían aparecer o desaparecer, porque los brujos han visto demonios. ¿Eh? En la escritura, mis hermanos, algún demonio que se haya materializado, que se haya hecho visible, aparte de la serpiente, en el huerto del Edén. No recuerdo, ¿ah? No sé si alguien recuerda, pero mi mente hasta ahora no recuerda, aparte de la serpiente que tomó posesión de un animal, como esa figura. De un animal. No sé si tomó el diablo posesión de la serpiente o se mostró el diablo en forma de serpiente. Simplemente dice serpiente nada más. El, bien, bueno, si estamos hablando de que están sujetos al espacio y al tiempo. Tienen que moverse, hacer un esfuerzo para cambiarse de un lugar a otro, porque no son omnipresentes, pero si se materializaran, ay, bueno, es difícil. Los brujos dicen que se han materializado. No sé y ahí en, si eso depende de su propio poder. Me gustó explicar eso. Yo creo que sí. Ellos mismos toman la decisión de materializarse y de hacerse invisibles. Parece que tienen esa capacidad. ¿Sí, hermano Roberto? claro. Y ahí en ese caso, bueno, como lo explica el libro de Daniel, cuando dice que estuvo en los 21 días de ayuno y se lo puso cuando el ángel quería venir y se lo puso el príncipe de Persia, en ese caso también se puede, o sea, saber de que ellos también como que se cansan y resisten oposición, o sea, no sé si me explico. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, si Hay están dos, también sujetos a eso, hay dos explicaciones a con meditar, respecto a eso. a cansarse, Hay dos explicaciones con respecto a eso. Una de ellas es que ese príncipe de Media de Persia son príncipes en realidad. Son efectivamente príncipes, seres humanos, pero que están bajo la influencia de algún demonio, de algún ángel.
Esa es una de las explicaciones que se da. Lo otro es que realmente se refiere a un ángel que está a cargo de cada nación. Ahí podría ser. Y ahí puede haber una lucha. En otro texto, sin embargo, hay una lucha. ¿Eh? Se están disputando el cuerpo de Moisés. Es difícil explicar esto, el cuerpo de Moisés es algo material. Eso sí, material. Pero lo que se están disputando el cuerpo son espirituales. A menos que estemos hablando del alma. Se están disputando el alma de Moisés. Ahí podríamos entender que dentro de lo inmaterial también hay una fuerza que se ejerce entre uno y otro, entre el ángel Miguel y Satanás, que se están disputando el cuerpo de Moisés. Entonces, claro que se fatigan, se cansan, pueden perder también una batalla, como sea que se libre una batalla espiritual, no sé cómo podría ser eso. Tenemos que emplear simplemente antropomorfismo para hablar de lo espiritual, para poder entenderlo. Se pueden cansar, claro, tienen emociones, por supuesto, se cansan, se fatigan, tienen rabia, tienen odio, tienen envidia, hacia los seres humanos nos odian, nos tienen envidia, porque somos imagen y semejanza de Dios, y nos odian también, porque somos imagen y semejanza de Dios. Está limitado en cuanto al tiempo, al espacio y a la fuerza. ¿Alguien más iba a decir algo, hermana Soledad, parece? O no sé quién más. ¿Alguien más, mi hermano, iban a referirse a algo? ¿No? Muy bien. Los demonios, entonces. ¿Qué son los demonios? El profesor de Billy Graham, o Billy Graham creo que en inglés, Billy Graham, decía que tenía un profesor con una filosofía muy acertada, decía Billy Graham. En su libro Autobiografía, lo leí en la biblioteca de Temuco, en el IBN, me acuerdo, pero ese libro lo he tratado de buscar, no se vuelve a publicar más, está descontinuado. Pero bueno, estaba estudiando cuando tenía como 19, 20 años más o menos, no me recuerdo, me senté a leer el libro de Billy Graham y una parte decía, cuando él estudió en el seminario de los bautistas de los Estados Unidos, su profesor tenía esta filosofía muy particular. Decía, yo no hablo o no pronuncio el nombre del diablo para que no piense que le estoy invocando. Entonces, no hablaba nada del diablo, los demonios nada, para que ellos no pensaran que le estaban invocando. Los demonios, la caída de los ángeles, lo menciona Pedro, Judas, capítulo 6, cuando perdieron su dignidad. Cayeron los ángeles por perder su dignidad. Algunos suponen que abandonaron su dignidad para rebajarse a cohabitar con las hijas de los hombres. Su pecado entonces consistiría en la lujuria. El no guardar la dignidad de los ángeles sería volverse lujuriosos. Cuando se volvieron lujuriosos, cayeron de su dignidad. Y cohabitaron con las hijas de los hombres. Están pensando esta interpretación en Génesis capítulo 6. Los hijos de Dios, si se interpreta como los ángeles, se unieron a las hijas de los hombres y producto de esta relación mixta surgieron gigantes. Pero esta interpretación es muy poco probable. ¿Por qué es poco probable, mis hermanos, esa interpretación? Porque son asexuales y además no pueden eh, co-creadores, como nosotros que son imagen y semejanza de Dios. Muy bien. Son asexuales, no pueden procrearse. Eso es uno de los problemas. Es un problema teológico ese o angelológico, podríamos decir, pero también hay otro problema hermenéutico, que es en el contexto en el cual se encuentra el pasaje, no es de angelología, sino más bien está hablando acerca de los descendientes de Set, que se unieron a los descendientes de Caín. De eso está hablando. Otros señalan que el perder la dignidad consiste en la soberbia de estos ángeles.
y en la desobediencia, eso fue lo que produjo su caída. Puede ser eso, ¿ah? La soberbia, querer ser más que Dios, y la desobediencia. Desobedecieron a las órdenes de Dios para obedecer luego a Satanás. Eso fue la causa de su caída. Aspiraron a más dignidad en vez de estar sujeto para siempre a Jesucristo. Tienen su limitación, no pueden saber todos los pensamientos. Eso debe tenerlo en cuenta todos los creyentes. No saben lo que nosotros estamos pensando. No pueden introducirse a nuestra mente y saber lo que estamos pensando. Bueno, pensamos con la mente, pero que ingresaran a la mente, o al cerebro, perdón, si ingresaran al cerebro, no podría saber lo que está pensando porque el pensamiento es algo. ¿Qué es lo que es el pensamiento? El pensamiento es algo inmaterial, es algo invisible. El pensamiento entonces se relaciona con la espiritualidad. Eso dice William Lane Craig. El pensamiento es inmaterial. Eh, no todo es material. Cuando combate William Lane Craig a los materialistas ateos, dice que todo lo que existe es materia. Pero eso es falso porque los pensamientos, por ejemplo, no son materia. ¿Cuánto pesa el pensamiento? ¿Cuál es el ancho, lo profundo, lo largo del pensamiento? ¿Cuánto pesa? ¿Cómo es el pensamiento? ¿Se puede observar? Es algo inmaterial. Por lo tanto, hay muchas cosas que no son materiales. El pensamiento es inmaterial. Bueno, los demonios no pueden ingresar al pensamiento. Tampoco los demonios pueden saber lo que ocurre en el futuro. ¿Estarán de acuerdo con eso, mis hermanos? Que los demonios no pueden conocer el futuro. ¿Por qué no podrían conocer el futuro? Porque no están en el futuro. Ellos están solamente en el presente. Tampoco pueden estar en el pasado, porque no son eternos. Porque son criaturas. Solamente Dios puede estar en el pasado, presente y futuro. Es decir, puede estar en el presente absoluto. Y entonces, ¿cómo es que estos brujos, estos hechiceros pueden adivinar el futuro? Precisamente por eso, porque están adivinando, pero no están profetizando, no es profecía, eso es adivinación. Son buenos especuladores, pero no profetas, especuladores nada más. Pueden especular, pueden proyectarse de lo que va a ocurrir en el futuro, pero sin embargo no pueden predecir. Eso sí que no lo pueden hacer. Los brujos, los adivinos son influenciados por los demonios, quienes son buenos observadores. ¿Cómo saben entonces los demonios lo que hizo la mañana, por ejemplo? Porque observan muy bien lo que hizo la mañana. Conocen también la vida de la gente cuando quizá algunos demonios se encargan de analizar toda la vida de la gente. Entonces, el brujo, cuando llegan a la consulta, le comienza a anunciar toda la vida de esa persona. ¿Y cómo sabe toda la vida? Porque son buenos observadores. Pueden saber lo que comió en el desayuno porque lo vieron. También saben algunos secretos porque le escuchó cuando la persona le confesaba a alguien ese secreto. Por eso lo saben. Se oponen a los propósitos de Dios en cuanto a su obra, afligen al pueblo de Dios, ejecutan los planes de Satanás, impide la vida espiritual del pueblo de Dios, no permite que los creyentes sean edificados espiritualmente, obstaculizan el crecimiento espiritual de los creyentes. El, algunos comentan, los hermanos de la iglesia, siempre cuando comenzaba el sermón, había un hermano que comenzaba a darle sueño, se quedaba dormido, pero profundamente dormido, comenzaba a roncar pero eso le pasaba siempre en el culto, pero era algo que no podía evitar, era imposible. No era que tenía conflicto con el predicador o los predicadores eran aburridos, sino simplemente que él no podía soportar o controlarse de no quedarse dormido. En una oportunidad el predicador se dio cuenta que estaba comenzando a cabecear el hermano otra vez y lo reprendió públicamente, espíritu de sueño, algo así le dijo, te reprendo en el nombre del Señor.
Nunca más se quedó dormido este hermano. Parece que era verdad que era un espíritu que le causaba sueño. No, no lo sé, pero eso pasaba. Pero podría tener razón si efectivamente pudo haber sido un espíritu. No, no es que estemos siendo místicos acá. Pudo haber sido porque uno de los trabajos de los demonios es impedir el crecimiento espiritual de los creyentes. Tratar de engañar al pueblo de Dios, introducir falsa enseñanza. Algunas doctrinas son de demonios, claro. Promueven falsas doctrinas. No nos referimos a estas doctrinas periféricas, mis hermanos, sino herejías como que la salvación es por obra, por ejemplo, es por medio de la ley de Moisés, que Cristo no es Dios, es un hombre común y corriente. Esas doctrinas sí son demoníacas, pero no otras doctrinas como, por ejemplo, diferencias que nos distinguen a los protestantes, como los anglicanos, los luteranos, los calvinistas, presbiterianos, pentecostales, ¿qué más? Eh, o arminianos. Algunas herejías que son realmente producen eh, problemas espirituales, sí, podríamos decir que esas son promovidas por demonios. La otra son posturas teológicas legítimas, como el pretribulacionismo, postmilenialismo, amilenialismo, premilenialismo. Son posiciones legítimas dentro del mundo protestante. No podían ser catalogados como herejías o como producto de demonios. Muy bien, mis queridos hermanos, eso es lo que alcanzamos a trabajar con